Dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y darle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos y alma de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán de lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se han enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no seguirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Leímos un capítulo bastante extenso y con ciertas secciones bastante delineadas, pero sin duda hay una que se extiende más allá de lo que las otras. Pero, hermanos, como lo dijimos la semana anterior cuando tuvimos la oportunidad de meditar en el capítulo 17, lo que es la caída de Babilonia es algo a lo cual el Espíritu Santo le prestó mucha atención en el libro de Apocalipsis. Prácticamente son 3 capítulos completos que están dedicados a lo que es Babilonia y a lo que es su caída, a lo que es su juicio y la victoria del Señor sobre ella. Cuando hablamos, hermanos, de esto, tenemos que tener en cuenta una realidad. Y esta realidad es esta realidad de la historia, hermanos, desde que el mundo existe y que ha caído bajo la maldición del pecado. Nosotros hemos visto de que hay un príncipe de este siglo que gobierna y que es activo en manifestar su poderío. Desde la caída del mundo regido por Satanás ha desarrollado un sistema de vida que se opone hostilmente contra Dios. Y que se ha propuesto destruir a su pueblo, al pueblo de Dios, de forma violenta. El sistema de vida del mundo se caracteriza
por la inmoralidad y la autosuficiencia. Este sistema ha seducido y ha corrompido a los moradores de la tierra, desde los reyes de la tierra, los grandes poderes políticos en el mundo, también los mercaderes del mundo, el sistema económico que existe en el mundo, la política, la cultura. Todos ellos han sido corrompidos por este poder malvado que está presente en medio de este mundo desde la caída en adelante y que a través de la historia se ha manifestado de forma poderosa y vuelvo a reiterarlo, hostil y también muy violenta. En los tiempos de Juan, el Imperio Romano era una implacable potencia perseguidora de la Iglesia. Juan estaba, recuérdelo usted, en este momento exiliado en Patmos. Él no estaba viviendo en el lugar donde él pertenecía. A la fuerza ha sido sacado de su hogar y había sido llevado a una isla desértica para que allí esperase la muerte. Muchos de los hermanos están siendo encarcelados, están siendo perseguidos y están siendo sacrificados. En este tiempo, hermanos, en el tiempo de Juan, que escribe el Apocalipsis, es un tiempo de prueba, un tiempo de tristeza, de lucha y de desesperanza. Imagínese usted lo que tiene que haber sentido muchos creyentes en aquel momento en que quizás estas cosas están ocurriendo. ¿Qué es lo que ellos sienten? Sin duda han batallado constantemente contra la desesperanza. Ven el poder del imperio, ven el poder de Domiciano, ven su violencia, ven cómo ha puesto todo su ejército, el más poderoso del mundo, a perseguir a un grupo de hombres que no son violentos, que no buscan el desorden, que no destruyen, pero que toda su gran maquinaria de guerra ha sido puesta en ejercicio contra ellos. Sin duda, hermanos, una cosa tiene que haber pasado por la mente y los corazones de muchos hermanos del primer siglo, y es la desesperanza. Esto parece que nunca va a acabar. Este imperio es tan poderoso que da la impresión que nunca va a caer. Pero, hermanos, en el año 476 después de Cristo, el poderoso imperio romano cayó. Se desintegró. Se partió en dos. Y lo que alguna vez fue grande y poderoso ya no lo fue más. Imagínense ustedes, hermanos, a través de la historia, a todos esos hermanos que, por ejemplo, en los años 50 procuraban ser fieles a Cristo detrás de la cortina de hierro. Cuando en el año 1922 se levanta la Unión Soviética después de sangrientas revueltas y revoluciones y se impuso a sangre y fuego sobre muchas naciones del mundo, impuso su ideología perversa y malvada sobre muchas naciones. ¿Cuántos creyentes en los años 50, los años 60, inclusive en los años 80, pensaban, esto parece que nunca va a terminar? Da la impresión que esto nunca se va a acabar, es tan poderoso esto. Hay tanto poder en sus manos, hay tanto odio en ellos. Quizás nunca esto se va a terminar. Pero, hermanos, llegó el año 1991 y las murallas que dividían las naciones cayeron. El muro de Berlín, hermanos, fue un recuerdo vergonzoso en las memorias de muchas personas y la poderosa Unión Soviética se desintegró. Da la impresión de que la maldad en el mundo nunca va a terminar. Pero, hermanos, en una hora el Señor puede terminar. Los imperios más poderosos van a caer. En un día, no sé si usted puso atención en el recorrido de este capítulo, en estas expresiones. En una hora fue quemada, en una hora perdió sus riquezas, en un día fue destruida. Hermanos, Dios tiene señalada un día y una hora para el juicio de la gran Babilonia. Sin duda el Imperio Romano, sin duda la Unión Soviética, sin duda, hermanos, el papado, el progresismo y todas las manifestaciones pecaminosas que han surgido en el mundo son una manifestación de esta gran Babilonia. Hay una lucha y una batalla constante. Pero hoy día prestemos atención a cómo en este texto que hemos leído se anuncia la caída de Babilonia. Se anuncia la destrucción definitiva de este sistema pecaminoso. Y lo hace, hermanos, como un evento, sin duda es un evento futuro. Está señalándose algo que ha de ocurrir. Decíamos que mucho del Apocalipsis no tiene tanto que ver con eventos futuristas, sino con una realidad presente a través de toda la historia desde la primera y la segunda venida del Señor. Pero en cuanto a la caída de Babilonia, este sí es uno de esos eventos que aún nosotros esperamos y que en algún momento del futuro va a ocurrir. Pero note usted cómo es anunciada esta derrota de Babilonia
es anunciada como un evento ya ocurrido, aunque todavía no ha pasado. Es un evento futuro, pero que se anuncia como que si ya hubiese sucedido. La caída de Babilonia, hermanos, ha sido anunciada inicialmente en el capítulo 14, verso 8, con las palabras, ha caído la gran ciudad. Y fue reiterada en el capítulo 16, verso 19, cuando dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El juicio en su contra alcanza a cierto punto culminante en este capítulo que hemos leído y vemos sin duda el desenlace en el capítulo 19 que nos tendrá ocupado en un par de semanas más. Hasta este momento, Babilonia ha sido descrita de una manera muy particular, como una prostituta, como una ramera que está sentada sobre la bestia que surge del mar, la cual tiene en sus cabezas 10 cuernos y que está embriagada con la sangre de los santos mártires del Señor. Es descrita vestida de forma esplendorosa, magnífica. Es descrita como una figura tentadora, seductora, atractiva, cuyo objetivo es desviar a la gente de la necesidad que tienen de Dios. Su influencia es de un alcance ilimitado. Los reyes de la tierra y todos los moradores de la tierra han sido alcanzados por su corrupción. Ella es quien está detrás de toda la descomposición moral, de toda la corrupción social que vemos en el mundo. Ella es exactamente todo lo opuesto a la otra figura femenina que se usa en el libro de Apocalipsis, la novia del Cordero. La novia del Cordero que es pura, que ha sido lavada, que ha sido preservada y que no será destruida. La gran ramera es la antítesis de ella. La novia en el capítulo 12 da a luz un hijo y es liberada del dragón y se le da una gran victoria y se le guarda hasta el día de la venida del Señor. En cambio, Babilonia es destruida y destruida para siempre. Su destrucción es total. No hay ninguna posibilidad de que alguna vez se vuelva a levantar. Cuando hablamos, ¿cierto?, de esto, sin duda estamos hablando de un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico, hermanos, que representa, como lo dijimos la semana pasada, Babilonia representa a este mundo arrogante y obsesionado por los placeres pecaminosos del mundo. Representa a este mundo que crea sus propias filosofías, que crea su propia cultura enfocada en ir contra la ley de Dios y que ha logrado seducir a multitudes para que abandonen a Dios y que vivan según los deseos de su carne, según los deseos de su mente. Pero este sistema que se ve tan poderoso, tan vigente y tan activo hoy, está condenado a la destrucción. La maldad, hermanos, no puede ganar. Este sistema maldito no puede prevalecer para siempre. Y por eso nosotros, hermanos, debemos entender a la luz de esta realidad lo que nosotros somos, para que podamos pasar este tiempo que estamos en la tierra sabiendo claramente lo que somos y entendiendo el propósito de nuestras vidas. Hermanos, nosotros estamos aquí, pero nosotros no somos de Babilonia. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso y por lo tanto, si algo tengo que entender yo como la gran lección recorriendo estos capítulos es que soy llamado a guardarme de amar aquello que Dios aborrece. Que estoy llamado a cuidar mi corazón, de atesorar aquellas cosas que pronto serán destruidas porque han sido condenadas por Dios. Que tengo, hermanos, un llamado de Dios, que es a huir de Babilonia, a salir de en medio de ella, a luchar contra la tentación y ser activo, así como lo hizo José cuando huyó de la tentación de la esposa de Potifar. La iglesia tiene un llamado y es a no dejar ser seducida por este poder pecaminoso. Hermanos, la sentencia de Babilonia ya ha sido dictada y su destrucción es segura. El lenguaje usado en el Apocalipsis, hermanos, reafirma aquella verdad. Ese lenguaje en tiempo pasado nos dice, esto es inevitable, la victoria es del Cordero, no de Babilonia. La victoria es del Cordero y Él reinará para siempre, con toda autoridad. Partimos el primer verso, hermanos, y de hecho aquí tenemos 4 divisiones dentro de nuestro texto que vamos a tratar de ir desarrollando.
Desde el verso 1 al 3 nosotros podemos encontrar una verdad central en esos versículos que nos ayudan a entender algunas cosas, y es que el juicio de Babilonia es certero. No hay duda, será enjuiciada. Y comenzamos nosotros leyendo el verso 1 que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esta, hermanos, es una señal. Este ángel que desciende desde el cielo con gran poder es una señal de que este ángel, como el ángel anterior del capítulo 17, provienen desde la misma presencia de Dios. Ellos vienen a comunicar verdades desde la misma habitación del trono. Y él refleja en su brillo, en su capacidad de alumbrar, de iluminar la oscuridad del mundo, la grandeza de aquel que lo envía. El ángel, hermanos, no proyecta una luz propia, sino que él refleja una luz ajena, la luz de la gloria de Dios. Y note usted, hermanos, que esa gloria ilumina toda la tierra. Toda la tierra. Y para que algo sea iluminado previamente, sin duda tiene que eso estar en oscuridad. Entonces, esta gloria de Dios que refleja este ángel es capaz de alumbrar aquel lugar donde los hermanos nuestros están viviendo en las tinieblas de la persecución, en las penumbras del dolor, de la tristeza. Sin duda, hermanos, esto nos habla del gran poder de aquel que envía a este ángel. Y cuando Juan está describiendo este descenso del ángel, está haciendo alusión a, como lo hemos visto ya muchas veces, a textos del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 43, verso 2 del libro de Ezequiel, nosotros podemos leer que cuando se reescribe la entrada el descenso de la gloria de Dios a su templo en la tierra, se describe con las siguientes palabras y dice: y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y vemos acá en el verso 18, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Juan está citando al profeta Ezequiel aquí. Con la diferencia, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, la gloria de Dios es la que se refleja a sí misma, pero en el caso del ángel, él proviene de la presencia de Dios para iluminar la tierra, de modo de que todos puedan contemplar ese resplandor extraordinario y a través de él comprender la grandeza del Señor. Hermano, no sé cuántas veces usted ha escuchado y repetido esta frase: mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. Hermanos, Babilonia con todo su esplendor, con toda su majestad, con toda su pompa, no logra opacar el brillo de la presencia de Dios. Hermanos, si hay algo que debieses desear, si hay algo que debieses anhelar por sobre los placeres de este mundo, es la presencia del Señor. Que nada haga que en tu corazón se dé siquiera la posibilidad de ver por qué cambio esta bendición de estar en la presencia del Señor. La presencia de Dios, hermanos, es gloriosa. Babilonia pierde atractivo, palidece ante la gloria de la presencia de Dios. Que nunca el mundo te deslumbre más que la presencia del Señor. Y este ángel brilla con la gloria de Dios, que lo envía a declarar un mensaje, el cual él lo proclama de una manera muy particular. El verso 2 dice: y clamó con voz potente. O sea, hermanos, es una voz poderosa. Y esto, hermanos, hace alusión a la autoridad del mensaje que él trae. Él no está hablando un mensaje propio, él trae un mensaje que viene desde el trono y por lo tanto hay autoridad en lo que él va a decir. Esto es una expresión de la soberanía de Dios declarada que determina, hermanos, Dios es quien determina quién se levanta y quién cae en este mundo. Dios es el que pone y saca reyes, Dios es el que le permite que los imperios un día sean poderosos y que el otro solamente sean un recuerdo en el libro de historia, hermanos. Nadie puede, por lo tanto, quedar indiferente a la voz de este ángel. Autoridad. Trae un mensaje poderoso que debe ser escuchado por todos. Y lo que anuncia es un evento de magnitudes impresionantes. Es lo que el pueblo de Dios necesitaba oír en medio de la oscuridad de su persecución y de su opresión. ¿Y qué es lo que este ángel declara con tanto poder, con tanta autoridad? Y que sin duda es la noticia más esperada por todos los oprimidos, por todos los exiliados del imperio, por todos aquellos que han sufrido por ser fieles a Cristo en el mundo. Es el siguiente mensaje. Ha caído la gran Babilonia. Y note usted la forma en que es declarado. Es hecha esta declaración por este ángel.
De la misma forma, hermanos, en que los profetas del Antiguo Testamento también lo declararon. En Isaías 21:9 encontramos una expresión idéntica. Ha caído la gran Babilonia. Y note usted la repetición del verbo caer aquí. ¿Qué significa esto, hermano? Hay un énfasis. En el lenguaje del Medio Oriente, los énfasis no se hacen como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, si usted escribe una carta y usted quiere que algo se le preste mucha atención, lo subraya, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Si usted quiere que en un mensaje de WhatsApp algo se destaque, es lo único que he podido aprender a hacer, le pone un asterisco al principio y otro al final y queda en negrito, ¿cierto? Para que se destaque. En el lenguaje del Medio Oriente, hermano, en el tiempo de Juan y en el tiempo de los profetas, para que algo se destaque, se repetía. La pluralidad en los lenguajes bíblicos no demuestra tanto cantidad como sí representa intensidad, intención. Y acá ha caído, está justamente reflejando esto. Es seguro, es certero. Babilonia caerá. También dentro de esta comunicación está presente este elemento, hermanos, del anuncio futuro en un lenguaje o en un tiempo verbal pasado. Que significa de que esto es un hecho. No hay posibilidad alguna de que esto pueda revertirse. No hay posibilidad alguna de que esto pueda no ocurrir. Babilonia ha sido sentenciada, han sido condenada y su caída es inevitable. Será inevitable. Y aquello que se vestía espléndidamente, ese deslumbrante lugar de belleza seductora, será convertido en algo que realmente siempre fue. Será quitado todo aquello que usaba para encubrir su fealdad original. Porque de esto, hermano, usted siempre debe considerarlo y es como una regla de vida para todo creyente que busca ser fiel al Señor. El pecado siempre será maquillado, se presentará bonito para que sea deseable. Y Babilonia se presentaba de espléndidas vestiduras, de escarlata, vestida de piedras preciosas, de perlas y todo lo deseable del mundo, pero será convertido ¿en qué? En habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esto nos lleva a mirar, hermanos, lo anunciado por el profeta Jeremías, cuando profetiza la caída del imperio babilónico. Ese imperio que existió realmente en la historia y que ahora quizás no está activo ni presente, pero que sin duda también fue una manifestación de este espíritu de la Gran Babilonia en los años 500 antes de Cristo aproximadamente. Y Jeremías anuncia aquello que va a ocurrir definitivamente en el año 539 antes de Cristo, en su capítulo 50, versos 39 y 40, cuando dice: por tanto, hablando de Babilonia, el gran imperio mundial, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, y morarán también en ellas polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ya no será más espléndida, serán ruinas, estará destruida. Y la razón de ese juicio tan severo está en el verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La razón de la caída de Babilonia es esa pecaminosidad que tanto ella practicó como incentivó a los demás a practicar. Normalmente, hermanos, cuando vemos a una persona entregada al pecado, completamente capturada por la maldad, esa persona no solamente se contenta con ella pecar, sino que busca hacer que los demás pequen junto a él. Y Babilonia hizo eso. Estaba llena de inmoralidades y por eso se usa la expresión fornicaciones. Estaba llena de riquezas, estaba llena de placeres, y si usted ve más adelante, esas riquezas no fueron riquezas honestas. No se hizo poderosa trabajando con honestidad, sino que lo hizo a través
de una forma absolutamente pecaminosa. Babilonia, la gran Babilonia, y note usted esto, hermano, esta expresión constante. Esto, hermano, es una ironía. Cada vez que se habla de la gran Babilonia, luego se habla de su ruina y de su destrucción, de su completa aniquilación, hermanos, y cómo ha caído bajo la ira de Dios, pero antes se habla de la gran Babilonia. Eso es una ironía, hermanos. Tan grande Babilonia, pero aquí está ahora en ruinas. No sé si usted ha escuchado la frase, demasiado grande para caer. Da la impresión que hay poderes demasiado poderosos, aunque el que sea redundante, pero da la impresión que hay intocables en el mundo. Parece que hay gente que puede hacer lo que quiera y nunca le pasa nada. Roban como quieren, se enriquecen ilícitamente, abusan del poder que les fue otorgado y se salvan de todo. Son sobreseídos, nadie los investiga. No pasan un día en la cárcel y el día que van a la cárcel van a un lugar especial que es como una especie de hotel para ellos. Pero no hay impunidad en el decreto divino. Por muy grande que se vean, el más grande cae. Nadie es demasiado grande para caer cuando va en contra de la justicia de Dios. Y Babilonia es el ejemplo de esto. El poder y el placer es todo lo que el mundo desea. Por eso que acá se habla de las fornicaciones, se habla de las riquezas y se habla de los deleites. Hermanos, ¿quién puede decir de que muchas veces, hermanos, en este mundo la prioridad es el poder, la prioridad es el placer? Nosotros vemos, hermanos, y veíamos recién en la clase del último capítulo ya que nos quedaba del Catecismo de Heidelberg, de que la sociedad actual tiene un sistema, o vive en pos de un sistema donde se piensa que la gran necesidad de la sociedad es el entretenimiento. Y grandes negocios y grandes empresas se montan en torno a ella. ¿Por qué? Porque el placer y el poder son aquellas cosas que el hombre desea por naturaleza. El poder y el placer es todo lo que el mundo sin Dios desea, y lo que deseamos, sin duda, manifiesta nuestra condición espiritual. ¿Cómo sabes cómo estás tú delante de Dios? Revisa qué es lo que en tu corazón anhelas. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que te mueve? Y sabrás lo que hay dentro de ti. Y esto enfatiza, hermanos, una realidad doctrinal importante. La condición en que Babilonia queda al final del verso 3 es muy importante que consideremos. ¿Por qué? Porque es la condición en que todo hombre está delante de Dios si no es salvado por Cristo. La depravación total del hombre se ve así. Guarida de demonios, habitación de chacales, una fábrica de ídolos, dijo un teólogo. Ese es el corazón del hombre. Hermanos, ¿cuán incapacitado está el hombre de hacer el bien si no es por la gracia redentora de Dios? Si no es por Dios, hermanos, no hay en nosotros la intención de hacerlo decente, de hacerlo honesto, de hacerlo puro. Sin la intervención divina, la humanidad permanece en un estado de ruina espiritual, de ruina moral. Y para nosotros hoy esto es una advertencia, hermanos, que nos llama a mirar las cosas como lo que realmente son. Las cosas del mundo son vistas por Dios, son reveladas por Dios, y nosotros, hermanos, luchemos por verlas como Dios las ve. Porque muchas veces somos, hermanos, nos encontramos apreciando el mundo como algo tan deleitoso, como algo que llena tanto el corazón. Y llenamos tanto nuestras vidas con las cosas que Dios, hermanos, nos dice que son habitación de demonios, guarida de chacales. Así Dios ve el mundo. Y lamentablemente, hermanos, el mundo dice, no, es maravilloso. Yo quisiera estar allí, yo deseo aquello, me gusta eso, vivo para eso. Hermanos, esta advertencia nos llama a mirar las cosas como son realmente. La manifestación de un estado espiritual caído es lo que vemos en el mundo. Rebelión contra Dios, odio hacia la verdad, odio, hermanos, hacia lo santo, desprecio inclusive por la belleza, hermanos. ¿No lo ha notado usted? ¿Cómo lo grotesco, hermanos, se impone en nuestro sistema cultural? Es que es un género musical. No, hermano, sea honesto, es algo grotesco. Y eso revela una condición espiritual. Dios nos ayude, hermanos. Porque este mundo, hermanos, en su estado real, desprecia lo santo,
Desprecia lo bueno, a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo. Inclusive, hermanos, desprecia lo bello. Y todo eso grafica, hermanos, quién está detrás de toda esta aparente esplendidez del mundo. Los demonios habitan allí. Por eso, con urgencia, hermanos, debemos apartarnos de este sistema corrupto. Y eso es lo que nos dice el verso 4, hermanos. El anuncio del juicio contra Babilonia viene seguido de un llamado a la acción para el pueblo de Dios. Porque esto, hermanos, no se trata de sentarse aquí y tratar de sobrevivir al sermón. Alguien dijo, son 24 versículos, sin duda esto será largo. Hermanos, con 2 versículos es a veces mucho más largo, así que lo extenso del capítulo no quiere decir nada. ¿Cuánto va a durar el sermón? No, hermano, tranquilo. Puede ser tan largo como un sermón de 2 versículos. Lo que yo quiero que usted ponga atención es que esto no se trata de sobrellevar este tiempo que estaremos frente a la palabra, solamente como alguien que escucha. Tenemos un llamado a la acción. Tú y yo tenemos que responder a lo que Dios nos habla. Y eso, hermanos, es inmediato. Y el Espíritu Santo no quiso dejarlo hasta el final, sino que lo puso inmediatamente al inicio del capítulo. Y en el verso 4 nosotros vemos de que al pueblo de Dios se le llama a una acción. Y es el mismo llamado, hermanos, que... Note usted esto, ¿cuál súplica? Porque esto es una súplica, hermano, de parte de Dios. Hay un amor manifestado de Dios hacia su pueblo en lo que Él le pide a su pueblo. Y esto no es algo nuevo, sino que a través de los profetas también hizo oír este mismo llamado, se escuchó este mismo clamor, hermanos. Y lo vemos en Isaías capítulo 48, verso 20, en Jeremías 50, verso 8, cuando el Señor usa estas palabras del Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, dirigida hacia su pueblo. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. En Isaías se dice, huid en medio de ella. Pero es la misma expresión. Esto es un mandato para que la iglesia sea parte del mundo. Y este llamado, hermanos, concuerda con el principio básico que está detrás de la santificación. Cuando hablamos de ser santos, hermanos, no estamos hablando de ser gente perfecta. Estamos hablando de ser separados, estar apartados y consagrados para un uso exclusivo, en este caso, de Dios. Porque la santificación es una obra soberana de Dios cuando Él salva a alguien, pero también, hermanos, esta santificación es progresiva y por lo tanto nosotros somos llamados a participar de ella hasta que lleguemos al cielo. Y eso, hermanos, lo que está detrás de esta palabra, la palabra que se usa en los idiomas originales para santo, tanto en el hebreo principalmente, kadosh, estamos hablando de separar, de algo que estaba aquí, junto con todo esto yo lo pongo acá. ¿Por qué? Porque esto se va a ocupar solamente para eso. ¿Hay en su familia, por ejemplo, un sistema de códigos de tazones? ¿Pasa eso, no? En mi casa sí. Este es el tazón de la mamita, el tazón del papito, el del Cristóbal, el del Bastián, el del Ilay, el del Itan y del Liam. Cada uno tiene su tazón. Y si alguien, hermanos, encuentra al hermano ocupando su tazón, ¿y por qué estás usando mi tazón? Porque este fue separado, fue señalado para el uso de cada uno. Y es un sistema, hermanos, que no tiene mayor trascendencia en sí, pero que describe, hermanos, cómo es la dinámica más doméstica de la familia Sáez Ulloa. Hermanos, el Señor, dentro de multitudes y multitudes de almas, de seres humanos, Él soberanamente, antes de la fundación del mundo, te amó y te escogió. Y en esa elección soberana de Dios está el apartarte y darte un destino. Y en ese destino, mientras llegas a ese destino, el Señor ha determinado de que tú seas solo para Él. Te separó del montón y te puso acá, junto a todos aquellos que Él ha escogido soberanamente. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a separarnos, a consagrarnos para Dios, y eso es lo que el Señor nos vuelve a reiterar en este verso 4. Salid de ella, pueblo mío. Y note usted la expresión mío. Hermanos, ustedes iniciaron hace poco la clase de Heidelberg acá, el catecismo de Heidelberg. Y el principio elemental del catecismo está en la pertenencia. El consuelo del cristiano está en el saber quién es su dueño. Y esto, hermano, es lo que el Señor nos reitera aquí. Tú eres mío, tú me perteneces y por eso debes vivir así.
Debes vivir de esta manera. Y el saber de quién somos, hermano, le da sentido a lo que somos. No soy yo mi propio dueño. Yo tengo un dueño y ese dueño es mi Señor, quien me escogió y quien proveyó todo lo suficiente para que yo llegase hasta Él, hermanos. Por lo tanto, yo tengo un deber, yo tengo una respuesta que entregar y esta respuesta es urgente. Debo separarme de Babilonia, tengo que vivir conforme a lo que soy, propiedad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la separación? Y vea usted el verso 4. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus juicios. O sea, no es que vas a perder la salvación. Vea esa expresión parte que está allí. Pero sin duda, hermanos, la plenitud cristiana nunca será alcanzada mientras estés amando a dos señores a la vez. ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos hoy, en este momento, aquí, en esta congregación ahora? Es que, hermanos, quieren amar al Señor, pero no terminan de prestarle atención al mundo. Coquetean. Es como las relaciones actuales. ¿Cierto? Antes, si pillaban a alguien mirando a otra persona, queda en evidencia, ¿cierto? Lo que había en su corazón. A lo mejor alguien dice, ya tú eres mi novia, pero le das me gusta a las fotos de otra niña. No, hermanos, ni siquiera darle me gusta a lo que el mundo ofrece, porque solo somos de Dios. El Señor nos ayude, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué esta batalla es dura, hermanos? ¿Por qué? Porque el mundo funciona de forma seductora. Y eso es lo que nos está diciendo el capítulo aquí. Toda esa belleza que tú ves, todo eso espléndido, eso vibrante que tú ves allí, ha sido aborrecido por Dios. Por lo tanto, la separación es algo, hermanos, urgente. Y por eso lo solemne de este llamado. El pueblo de Dios no debe ser sorprendido por la ira de Dios que Él enviará sobre Babilonia. Un gran teólogo y predicador del siglo XX dijo, el problema surge no cuando el barco está en el mar, sino que cuando el mar está en el barco. Mientras el mar no entre al barco, las tormentas pueden ser muy fuertes en el mar, pero no se va a hundir. Pero si ya el agua empieza a entrar, el naufragio es inevitable. Por eso, hermanos, este llamado nos recuerda que la iglesia está en el mundo, pero nunca el mundo debe estar en la iglesia. Algunos dicen, pero ¿cómo yo veo una batería y otras? No, hermano, no estamos hablando de eso. Antes ahí era muy fácil, en ciertos contextos evangelicales, decir el mundo entró a la iglesia, porque había un instrumento electrónico, porque se ocupó un data y cosas así, el mundo entrando a la iglesia. No, hermano, el mundo no entra así. El mundo entra de otra manera, a través de los apetitos, hermanos, que muchas de esas personas que condenaban las baterías en la iglesia satisfacían, a la vez que ocupaban el púlpito. Apetitos pecaminosos que lo tapaban muy bien detrás de un buen traje dominical. Hermanos, cuidémonos. ¿Cómo yo debo relacionarme con el mundo? Sin duda, ¿qué significa esto, pastor? Compramos un monasterio y nos vamos a vivir allá todos juntos, hacemos una colonia y VGS y nos vestimos todos con sombreros de paja y cultivamos nuestros propios alimentos y prohibimos la televisión. Antes le decían el cajón del diablo, ahora ya no puede ser porque no existen televisores cuadrados. Pero no se trata de eso. No se trata de una especie de ascetismo. Irnos a vivir a la cima de una montaña o, hermanos, a enclaustrarnos. ¿Cómo yo me relaciono con el mundo y no me contamino con el mundo, siendo lo que tengo que ser? ¿Y qué es lo que tengo que ser? Sal y luz. Y para ser sal y luz en el mundo, hermanos, me obliga aquello a no vivir como el mundo, a no amar lo que el mundo ama. Porque esto no se trata de cosas que se hacen, se trata de lo que en esencia soy. El Señor no dijo, hagan como la sal, hagan como la luz, sino que dijo, sean la sal y sean la luz. Por lo tanto, hermanos, es la única forma de poder interrelacionarme con el mundo siendo lo que soy llamado a ser. La iglesia es llamada a ser diferente. La santidad exige separación de la idolatría de Babilonia. Juan en Patmos o Israel, ¿cierto?, en Babilonia, no estaban viviendo donde ellos pertenecían. Estaban exiliados.
Fueron sacados de donde ellos estaban violentamente y fueron llevados a otro lugar. Se les quitó esa libertad de vivir donde ellos desean vivir. ¿Qué le pasa a mucha gente, hermanos, que tienen que dejar sus tierras donde nacieron para ir a otras tierras, muchas veces forzados por sistemas corruptos? Te aseguro, hermanos, que por mucho que puedan progresar, por mucho que puedan adquirir, como les pasó a los israelitas en Babilonia, que muchos de ellos alcanzaron puestos de gran importancia y relevancia dentro del imperio, no dejaban de añorar su tierra natal. No dejaban, hermanos, de llorar por el lugar donde nacieron, por lo que quedó atrás, lo que le arrebataron. Sin duda Juan estaba en Patmos, hermano. La presencia de Dios estaba allí, pero ese no era el lugar de Juan. Así como Babilonia no era el lugar de Israel. Y si usted, hermanos, quiere saber lo que pasa en el corazón de alguien que está en el exilio, veamos lo que dice el Salmo 137, que justamente describe el dolor, la angustia del pueblo exiliado en Babilonia. Cuando dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y cuando está hablando de esto, hermano, los ríos de Babilonia eran algo espléndido. En sus riberas estaban algunas de las construcciones más gloriosas de la historia antigua. Y ellos se sentaban allí, no a apreciar los gloriosos y fascinantes ríos babilónicos. Ellos se sentaban allí, como dice ahí, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los babilonios le decían a los judíos, oiga, saquen sus arpas y cántenos algo. Y ellos decían, pero ¿cómo quieren que cantemos? ¿Cómo quieren que cantemos si nuestro corazón sufre porque estoy en un lugar donde no pertenezco? Hermanos, nosotros no pertenecemos a Babilonia. Nosotros no somos de aquí. Nosotros por la fe en Cristo hemos adquirido otra ciudadanía. El mundo no es nuestro hogar. Nuestra identidad, hermanos, no es de este mundo y por lo tanto no podemos unirnos a la fiesta de Babilonia y dejarnos cautivar por aquello que Dios ha condenado y que de pronto castigará con su justo furor que Él enviará. Así, hermanos, como el pueblo de Dios del Antiguo Pacto era llamado a que no asumiera las costumbres de los pueblos paganos que estaban a su alrededor, inclusive que no tomaran mujeres de las naciones extranjeras, nosotros somos llamados a no asumir como propios los valores de este mundo. El Salmo 1 dice en su verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí el Señor vuelve a decirnos, salid en medio de ella, huid en medio de ellos, dijo el profeta en el tiempo antiguo. Y noten la forma, hermanos, pueblo mío, ustedes son míos, me pertenecen, los adquirí, los compré a un precio alto, el precio de la sangre de mi Hijo amado. Llevan mi sello en sus frentes, por lo tanto, luchen por no amoldarse a este mundo. Den la batalla, porque sus pecados, dice el texto más adelante, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Lo que señala, hermanos, que Dios tiene una autoridad y es el ser el juez de todo el mundo y un juez, hermanos, que no se equivoca en sus sentencias. Él se ha acordado de sus maldades. El Señor, hermanos, no pasa por alto los pecados del mundo. Cada ley ha sido transgredida, cada acción cometida por Babilonia buscaba ofender a Dios directamente, por lo tanto su juicio es equivalente a su maldad. Y esto es la gravedad del pecado. ¿Por qué el pecado es tan pecaminoso? ¿Por qué? Porque, hermanos, no existe peor palabra que la palabra pecado. Y por eso cuando Pablo habla muchas veces del pecado, en el original habla del pecado pecaminoso para que quede muy claro lo grave que es el pecado. ¿Y por qué es tan grave el pecado? Y eso ya lo hemos aprendido más de alguna vez. La gravedad del pecado, hermanos, está señalada por el hecho de a quién se ofende con el pecado. El pecado es grave porque el que se ha ofendido es el Dios del universo que es santo, santo, santo. Cada pecado va dirigido en su contra. Y por lo tanto eso señala su gravedad y por lo tanto debe recibir lo que corresponde por su maldad. Y en el verso 6 dice, darle a ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y note usted esta expresión, el doble, el doble. No habla de un juicio desproporcionado, porque el juicio de Dios es certero. Esta expresión revela la gravedad del pecado delante de Dios. Hermanos, no esperes pecar impunemente. No esperes pecar y que tu pecado no quede sin consecuencias. Cuando habla del doble está diciendo aquí nadie se escapa.
No hay forma de escapar de la consecuencia. El tormento y el llanto vienen ¿para quién? Para aquellos que vivieron en el orgullo y la arrogancia. Note usted la dualidad acá, que aparece en el verso 7. Dice, por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Se ha glorificado y vivido en deleites. Es arrogante y vive para el placer. ¿Cuál será su recompensa? Tanto darle de tormento y llanto. ¿Se da cuenta usted? No hay injusticia en la sentencia divina. No hay desproporción. El tormento y el llanto son el equivalentes a esa glorificación, a esa autoglorificación de Babilonia y a esa arrogancia de pretender vivir siempre solo para el placer. Tormento y llanto le seguirán. En su arrogancia, en su presunción y su jactancia, ha dicho en su corazón palabras ofensivas y fuertes. Palabras, hermanos, llenas de arrogancia, que dicen así: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y esto, hermanos, hace alusión a lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 47, verso 8, cuando dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. La misma imagen de la ramera del capítulo 17. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy. Note usted esta frase, yo soy, y fuera de mí no hay más. Otra vez, coincidencia, no es el mismo espíritu que está detrás de lo que escribió Isaías y lo que escribió Juan. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Verso 7, y no soy viuda y no veré llanto. Es la misma idea, es el mismo principio, hermanos. Y note ustedes esto. Esta mujer ha dicho en el libro de Isaías, yo soy. O sea, está usando el nombre de Dios. Se arroga, hermanos, la identidad de Dios. Está diciendo, por lo tanto, soy mi propio Dios y estoy sobre mi propio trono y pongo mis propias leyes y hago lo que yo quiero. Yo en esta hora declaro, al decir yo soy, de que Dios ha sido derrocado de su trono. Por lo tanto, hermano, este pecado no puede quedar impune, pues el pecado que subyace detrás de toda la maldad de Babilonia, de toda la maldad de este mundo, es el mismo que vimos en Edén y el mismo que vimos en Satanás cuando intenta usurpar el trono de Dios. Ese constante deseo del hombre por usurpar lo que es solo de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos de querer vivir a nuestra manera, porque lo que está allí es lo mismo que movió a Eva a comer del fruto, es lo mismo que movió a Satanás a escalar al trono de Dios, es lo mismo que está en el corazón de la ramera y de la mujer voluptuosa de Isaías. Estoy sentada, no soy viuda, no veré llanto. Yo soy mi propio Dios. Pero, hermanos, el Dios al cual ella ha desafiado es poderoso. Y aquella que se jactaba de no ver llanto, hambre y destrucción ha venido en su contra. En un solo día será abatida. ¿Por qué? Porque nadie puede desafiar a Dios y salir victorioso. Él es poderoso y Él se ha hecho cargo de la venganza. Así, hermanos, como en una noche, note usted esto, en la historia, en una noche el imperio babilónico, ese de Nabucodonosor y sus descendientes, en una noche cayó cuando irrumpió Ciro el persa. En una noche, el imperio babilónico que duró siglos se terminó. Acá dice que en un día Babilonia caerá. No será una guerra de siglos, no será una batalla constante, no será un asedio. No, en un día cae. ¿Por qué? Porque al que desafió es el Dios poderoso del cielo. Hermanos, el Señor se hace cargo. Algunos dicen es demasiado grande para caer, pero la verdad es que mientras más grande es, más estrepitosa es la caída. Por lo tanto, hermanos, como creyentes, como gente que no somos de este mundo, como exiliados, tengamos siempre presente esto: somos ciudadanos del reino de Dios. Debemos vivir conforme a los valores del Evangelio, rechazando, hermanos, constantemente, dando la pelea, siendo sabios en dar la pelea contra la seductora oferta de Babilonia, del materialismo, de la inmoralidad, de la autosuficiencia, de este yo soy mi propio Dios. Salid en medio de ella, pueblo mío.
¿Por qué? Porque ella solo puede esperar destrucción. Plagas vendrán en su contra. Luego, hermanos, en el verso 9 vemos de que ha sido declarada la sentencia, el juicio se ha concretado y vemos la reacción del mundo al perder la fuente de su riqueza y su placer. Esta es la porción más extensa del capítulo y es, hermanos, esta expresión cíclica que acostumbra usar Juan en el Apocalipsis, de volver a un mismo punto, pasando, ¿cierto?, como un poco más afuera para que se vean más detalles. Y es lo que vemos en este triple lamento de los reyes, de los mercaderes y de los marineros, en torno, ¿cierto?, a la destrucción de Babilonia. Esto, hermanos, aquí Juan está haciendo alusión constante a lo que fue la caída de Tiro, una ciudad muy importante del antiguo tiempo que justamente se caracterizaba por su capacidad de desarrollar un comercio muy influyente en la zona. Todos los barcos entraban y salían de Asia por Tiro, y por lo tanto era una ciudad muy rica, muy poderosa, pero en un momento esa ciudad también fue destruida por la pecaminosidad que había en ella. Hermanos, si aquí nosotros vemos este lamento, estos constantes que hay por causa de la caída de Babilonia, porque los únicos que pueden lamentar la caída de Babilonia son aquellos que hicieron negocios con ella, aquellos que se enriquecieron con ella, aquellos que disfrutaron de los placeres de ella, son los que lamentan su caída. Y eso es lo que veremos a contar del verso 20, hermanos, cuál es nuestro lugar frente a la caída de Babilonia. Pero mientras veamos esto, primero los reyes y hombres poderosos, gente de influencia en la tierra, se lamentan. ¿Por qué? Porque ellos han fornicado con esta ramera, con Babilonia. Han cometido inmoralidades. En otras palabras, se han rendido a sus tentaciones y han disfrutado del pecado. Disfrutan de pecar. Y cuando ven el humo del gran incendio de Babilonia, desde lejos, por el temor, porque ni siquiera se atreven a acercarse, desde lejos miran y dicen, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y luego de aquello siguen los mercaderes, todos aquellos que han puesto su obsesión en las cosas materiales de este mundo y que hacen y que su corazón vive, hermanos, solamente para codiciar, para anhelar, para desear aquello que no es necesario desear. Hermanos, cuando usted ora, danos el pan nuestro de cada día, ¿qué le enseña aquello? Estoy haciendo un spoiler a los que están estudiando el catecismo, pero ¿qué usted ora cuando ora así? Está diciendo el Señor, yo tengo capacidad de contentamiento y soy capaz de agradecer inclusive lo más básico. Mi corazón no está enfocado en lo superfluo. No estoy pidiendo pan con esto, no, solamente dame el pan y sé que tú me lo das y es suficiente para mí. Tengo contentamiento, tengo un corazón sobrio, agradecido, sé de quién vienen las cosas y por lo tanto lo agradezco. Pero estos mercaderes, hermanos, hicieron de su vida un deseo constante de adquirir y de enriquecerse a costa de lo que sea. Y ellos lamentan, hermanos, como los reyes de la tierra lamentaron y lamentan diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ve usted, hermano, el paralelismo con el lamento de los reyes. La ciudad fuerte, y acá se habla de su esplendidez, cómo se vestía, cómo se veía. Y note usted, hermanos, de que Babilonia era una fuente de riqueza para ellos y el comercio que ellos realizan, fíjese usted cómo está descrito allí. Y hay una serie de versículos desde el verso 12 en adelante, donde se habla de lo que se comercializaba allí. Y van desde las cosas que son propiamente del lujo y que le daban el estatus a las personas de ese mundo. Nadie pobre, ningún discípulo, ningún hijo cristiano de ese tiempo se vestía de púrpura, de lino, se vestía de perlas, de seda, de escarlata. Todo eso está hablando de gente que busca el lujo de la vida. Son elementos de lujo para identificarse y para destacarse de los demás. ¿Se acuerda usted de lo que significaba la escarlata para el Imperio Romano? Lo mencioné hace un par de domingos atrás. Esto está aquí presente otra vez. Y luego habla de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. O sea, estos son los elementos que se usaban para construir las casas de los poderosos del mundo. La gente pobre vivía en alguna cueva, en alguna choza, en algo hecho de barro. Nadie, hermanos, conocía el marfil si no era un rey, si no era alguien poderoso. Y que luego habla, ¿cierto?, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo. O sea, note usted dónde está el trigo allí, después de todas las demás cosas.
Vivían para lo suntuoso, vivían para lo superfluo, para el lujo. Gastaban su dinero y comercializaban y invertían su vida en obtener aquellas cosas que no eran necesarias. Todo lo contrario al pan nuestro. El trigo hasta el final. Y note usted más adelante de que ellos hicieron negocios y se enriquecieron a través de las bestias, los bueyes, caballos, carros, esclavos y almas de hombre. O sea, hermanos, ¿qué está detrás de este deseo constante de riqueza? Sin duda, deseos perversos. Las últimas expresiones, esclavos y almas de hombre, están diciendo, la codicia de estos hombres no tenía límites. Con tal de ser ricos, estaban dispuestos a pisotear la imagen de Dios que estaba en aquellos que le rodeaban. Hay gente en este tiempo, hermanos, que con tal de hacerse millonario no le importa masacrar inocentes dentro del vientre de su madre. Y hay cosas horribles que ocurren en el mundo, como es el tráfico de órganos, como lo es la esclavitud. O sea, la codicia del hombre no tiene límites cuando es gobernado por la riqueza. Todo esto, hermanos, llega a ser una fuente, este lamento demuestra lo que hay en el corazón de estos hombres. Cuando se trata de satisfacer su hambre por la riqueza, el perverso está dispuesto a todo. Y por lo tanto, hermanos, merece la condenación y la destrucción. Y por eso ya nadie compra lo que ellos trafican. ¿Por qué? Porque Babilonia ha caído y todo lo que le daba riqueza y sentido a su vida ha caído junto con ella. Y con esto, hermanos, se derriba uno de los ídolos más poderosos a los cuales el hombre se aferra, que son las riquezas de este mundo. Hermanos, lo que Dios te ha dado no es para que te dediques a disfrutar y a disfrutar en la vida. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que está bien que disfrutes lo que el Señor te da, pero primero pon a prueba tu corazón. ¿Cómo? Si estás poniendo a Dios primero antes que tu disfrute. ¿Me está entendiendo, iglesia? No está mal que salgas de vacaciones, no está mal que compres ropa bonita, no está mal que tengas una casa preciosa, no está mal. Nada de eso está mal si primero tú declaras que Dios es tu prioridad con lo que el Señor te ha dado. ¿Me está escuchando, iglesia? Así que esto, hermanos, muestra de que quizás los mercaderes de Babilonia se parecen un poco a nosotros, si Dios no es nuestra prioridad. Una de las cosas que le he enseñado a mis hijos es eso. Si el Señor les permitió llegar a la universidad y si el Señor les permite alcanzar un título, no es para que ustedes sean poderosos en el mundo y se enriquezcan y tengan grandes casas y grandes autos. Es para que ustedes ayuden a sostener la obra de Dios y luego con lo que les queda vivan. Y gloria a Dios doy, porque lo han entendido y lo están practicando. Pero estos mercaderes, hermanos, aman y viven por la riqueza, es su ídolo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sigue de esta caída? Y ve usted el final del verso 9. Y ellos llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Dónde más aparece la expresión humo en el Apocalipsis? Cuando se habla del abismo. O sea, este humo, este tormento, es un símbolo del infierno, de la condenación eterna. Hermanos, ¿quién cuenta monedas en el infierno? ¿Quién puede llevar sus riquezas a la tumba y seguirlas disfrutando en el infierno? No. Por eso el Señor, hermanos, es tan drástico al mostrarnos esto. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que decía, esta noche voy a construir torres más grandes, voy a hacer planes, me voy a proyectar y voy a almacenar esto? Y viene una voz que le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Qué necio es vivir para las riquezas. Por eso, hermanos, ¿qué te estoy diciendo con esto? No te estoy diciendo que seas mediocre, te estoy diciendo que tengas contentamiento y que Dios sea tu prioridad. Que agradece lo que tienes. Gózate de lo que tienes y adora a Dios con lo que tienes. Porque eso que tienes, Dios te lo dio a ti. Una de las cosas que me han dejado muy contento, hermanos, es que dijimos, cuando hicimos esta pequeña inversión dentro del templo, necesitamos por lo menos 40 hermanos que se anoten. Alguien dice, pero si son más de 40, pero hermanos, si llegamos a 40, será una tremenda bendición. Porque normalmente la iglesia se sustenta con 12, con 10. Gloria a Dios, llegamos a los 40. O sea, estamos aprendiendo. Pero todavía quedan como 60 que tienen que aprender. Pero el Señor nos ayude.
No se trata de que cuando yo sea rico, ahí entonces, no, hermano, ahora tú demuestras si hay un ídolo que te gobierna. Y una cosa debes tener claro, ese ídolo en un día será convertido en humo, será incendiado por la ira de Dios. Así que el Señor nos ayude. La visión de la ciudad en llamas, esta ciudad convertida en ruinas, es aterradora para todos los que hicieron negocios con ella. Y sin duda hay un lamento que se levanta y hay una expresión que es constante en su lamento. En los versos 10, 17 y 19 hay una expresión, una frase que se repite. En una hora ha caído. En una hora han sido consumidas tantas riquezas. En una hora ha sido desolada. El punto es, hermanos, que la destrucción es total, es imprevisible y es definitiva, es implacable. ¿Cuánto les bastó a Dios, según el símbolo, según el lenguaje de este capítulo, darle fin a un sistema que por siglos ha estado presente en el mundo? Una hora. Una hora le bastó a Dios para volver cenizas Babilonia. Y por eso, hermanos, las expresiones de duelo de los que negocian con ella, el verso 19, echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces, llorando y lamentando. Esto es lo que hace alguien que ha perdido a alguien que está de duelo, un viudo, una viuda. El juicio vino contra la ciudad y también vendrá contra ellos. Si cayó Babilonia, nosotros no vamos a escapar. No escaparán los que hicieron negocios con Babilonia. Ellos también serán juzgados. La repentina caída de Babilonia, hermanos, es una lección solemne. Hay que tomársela en serio, de que las cosas pueden cambiar en un momento, en una hora. Las cosas pueden cambiar. La soberanía de Dios, hermanos, es poderosa. Y para poner fin a todo este sistema pecaminoso, el juicio de Dios es justo y necesario, porque Él vindica a su pueblo y pone fin a la opresión de los malvados. Y eso es lo que dice al final. Este juicio vino porque ellos derramaron la sangre de los santos. Y el verso 20 al 24 vemos cuál es la respuesta del pueblo ante esta destrucción de Babilonia. Si los mercaderes se lamentan, si los marineros se lamentan, si los reyes de este mundo se lamentan, ¿qué debiese hacer la iglesia por la destrucción de Babilonia? Llorar junto a los mercaderes, junto a los reyes que fornicaron con Babilonia. No, hermanos, ve usted lo que dice el verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Neta usted, toda la sección anterior es recurrente en Lamentaciones, y por eso los ayes que están presentes allí. Y esa es la constante de la visión, el duelo, la ruina, el llanto. Pero los santos, los apóstoles, los profetas de Dios son llamados a regocijarse en su victoria, en la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque la caída de Babilonia es la retribución justa de Dios sobre el mundo que perseguía a la iglesia. El Señor ha vengado a sus santos. El Señor dijo, la venganza es mía. Y cuando Dios habla de venganza, no está hablando, hermano, de una retribución pecaminosa como lo haría usted y yo. Es la aplicación correcta de su justicia sobre la maldad. Y aquí Dios ha vengado a sus santos. Su sangre no fue derramada impunemente. La venganza de Dios no es pecaminosa como la tuya y la mía, sino que es la expresión perfecta de su justicia. La maldad debe pagar, el malvado debe dar cuentas, y eso, hermanos, debe ser visto en este texto. Y esto es para nosotros, hermanos, la iglesia de Dios. El saber de que el malvado no se saldrá con la suya debe ser una razón por la cual alegrarnos. Porque eso es lo que oramos cada vez que oramos. Venga tu reino. Señor, vence, que tu reino prevalezca. Y al prevalecer el reino de Dios, hermanos, eso inexcusablemente, o es imposible ver y pedir que venga el reino de Dios y que no haya un reino que sea vencido. Es inevitable la confrontación, pero gloria a Dios, que la victoria es del Señor. Por lo tanto, alégrate, adora a Dios, exalta su nombre, porque la victoria es de Él y su justicia es perfecta, y Babilonia no será eterna, sino que la ruina le espera, la destrucción le aguarda, y todos aquellos que se enriquecieron con ella serán también destruidos junto con ella. Si tu corazón no está puesto en Babilonia, no tienes por qué llorar por Babilonia. Si tu corazón está puesto en la Jerusalén celestial, alégrate entonces.
Si tú estás claro de dónde eres y a dónde vas, hermanos, entonces gózate al saber de que todo este mundo, tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, donde podemos ver, hermanos, que el hombre no se cansa de hacer el mal, un día recibirá su justa retribución. Hermano, no sé si a usted le molesta el hecho, por ejemplo, lo que ha acontecido en nuestro país en estas últimas semanas, de que se generen incendios así, hermanos, mágicamente. El cambio climático, sí, cambio climático con capucha y antorcha. Maldad, pura maldad. Y después nunca alguno cae preso. La justicia nunca llega a este mundo, pero hermano, la justicia de Dios tiene un brazo poderoso, del cual no hay escapatoria. Solamente le pongo este ejemplo, hermanos. ¿Cuánto más con todas las otras expresiones de maldad? Caerá Babilonia, hermanos. Y gózate en esto, Babilonia caerá. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y en los versos 21, hermanos, al 24 vemos de que esto es irreversible. Un ángel poderoso dice, toma una piedra como de molino y la arroja al mar. O sea, es una expresión poderosa. ¿Qué pasa con una piedra de molino que cae al mar y es arrojada con fuerza? No hay posibilidad de que vuelva a surgir. Se hunde para siempre. Así será arrojada Babilonia y su destrucción es definitiva. Su juicio y su sentencia es irrevocable. Y por lo tanto, todo aquello que la caracterizaba, todas estas expresiones de alabanza, arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, todos esos sonidos de fiesta ya nunca más se oirán en Babilonia. Se le va a acabar la fiesta a Babilonia. Ningún artífice de oficio se hallará más en ella. Ni ruido de molino se oirá más. Ni la luz de lámpara alumbrará más en ti. Ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues con tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Note usted el énfasis que puse cada vez que leía el verso. No se oirá más, no existirá más, no será hallado más. Y de hecho la ciudad dice que nunca más será hallada. ¿Qué está hablando de esto, hermanos? Del juicio categórico de Dios que dice de que ya no habrá otra oportunidad para el pecado. El castigo es definitivo. La destrucción es completa y nada se levantará de esas cenizas al final. Esto es categórico, hermanos. La ciudad nunca más será hallada, nunca más existirá. ¿Por qué? Porque en ella se halló, dice el último verso, la sangre de los profetas y los santos. O sea, el que recibió el juicio era culpable de haber masacrado a los santos del Señor. Hermanos, hermana, sepa esto. La iglesia para Cristo es muy preciosa y valiosa. Por eso cuídate cuando hablas mal de tu hermano. Hay gente que de la nada, hermanos, está lista para criticar, para menoscabar, para menospreciar a los santos del Señor. No, hermanos, el Señor ama a su iglesia y hay del que se mete con ella. Y Babilonia se metió con su iglesia y ahí está Babilonia convertida en ruinas. Fue hallada allí la sangre de los santos, de los mártires, de los profetas. Era culpable y recibió la retribución que merecía. Babilonia merece el castigo, pues ha hecho mucho daño. Por eso, amados hermanos, la maldad no puede vencer. No puede vencer. En la historia han habido muchos registros de cómo los hombres quisieron ser Dios. Quisieron ser como Dios. La Torre de Babel. Hagámonos un nombre y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Prescindamos de Dios. Somos capaces de hacerlo y ahora Babel, hermanos, solamente nos recuerda confusión. Los hombres dijeron, hemos construido el barco más poderoso del mundo que ni Dios podrá hundir. Se hundió en su viaje inaugural. Hubieron algunos músicos arrogantes que dijeron, somos más famosos que Jesús. En un par de años todo el mundo hablará de nosotros y no hablará de Jesús. Y un admirador de la fama de ese hombre, tan famoso, lo mató. Y ahora todos ellos están muriendo, pero Cristo sigue vivo. Reina. El Titanic que está hundido, Babilonia es una ruina, los Beatles solamente están allí para los fanáticos que les gusta vivir de la nostalgia, pero Cristo reina para siempre. Cristo reina para siempre. Todo esto nos recuerda, hermanos, lo que decían
el lamento de los reyes, de los mercaderes y de los marineros. En una hora todo lo grandioso del mundo puede desaparecer, porque Dios se toma en serio el pecado y no lo pasa por alto. Y por eso, hermanos, observemos nuestras vidas hoy. Este es el llamado a nosotros. Volvemos al verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Observemos nuestras vidas. ¿Hemos sido cautivados por las luces de Babilonia? ¿Nuestra mirada está puesta en la Jerusalén celestial o en Babilonia? Amado hermano, ¿qué tan profundas son las estacas de tu tienda en este mundo? ¿O está tu corazón enraizado en Cristo? ¿Tus esperanzas están en que tu vida mejore aquí en este mundo? ¿O ser contado entre aquellos que aman a Cristo? Hermanos, ¿tu esperanza está en ser contado con aquellos que se enriquecen con Babilonia o en que un día amanezca el sol de justicia? ¿Esperas las riquezas de este mundo o que se desplieguen esas alas que traerán salvación? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el tener un mejor auto o en que Cristo venga? ¿Qué crees que va a cambiar tu vida? ¿El ser más próspero aquí o saber de que un día el amado de tu corazón vendrá por ti? Amados, no somos Babilonia. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y por esto, hermanos, vivamos conforme a lo que somos llamados a hacer, la sal y la luz. El Señor nos llama pueblo mío. Un día Babilonia caerá, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Toda la alegría de este mundo un día se convertirá en luto, pero nosotros, hermanos, debemos esperar la redención que viene desde el cielo. Dios ha asignado una hora precisa para arruinar la gloria de Babilonia. Y como ciudadanos del cielo, vivamos en este ya, pero todavía no del reino. Cristo ha vencido. Amén. Cristo reina hoy. Amén. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en las riquezas de este mundo, sino en las eternas glorias de Dios en el cielo. Hermanos, una noticia: el exilio se va a acabar. Un día volverás a casa y allá te espera aquel que te amó con amor eterno, aquel que dio su vida por ti. Por lo tanto, cuida tus ojos, cuida tu corazón, guarda tus manos, guarda tus pies. No vayas en pos de aquello que ya está condenado y que su destrucción es irrevocable. Ama al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, porque Él, hermano, sí prevalecerá. Cuando todo este mundo esté humeando y la ceniza sea todo lo que quede aquí, hermanos, veremos cara a cara aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Él, hermanos, es nuestra esperanza. Amén. Oremos al Señor. Señor eterno, esta hora agradecemos este hermoso privilegio de estar otra vez frente a tu palabra. Oh Señor, tú has decretado el fin de todo lo que se ha opuesto a ti por siglos. Y has decretado también junto con ello la victoria de todos aquellos que tú salvaste con tu sangre. En este momento, mi Dios, ¿qué nos queda sino esta gloriosa esperanza de esta gloria venidera, mi Dios? Que aunque aún, Señor, no la experimentamos, es segura y certera. Oh, mi Dios, ninguno olvida de aquellos que tú amaste, ninguno queda atrás de aquellos que escogiste, ninguno será, Señor, ninguno se perderá en el camino. Todos aquellos, Señor, que tú rescataste, están, Señor, contados delante de ti como ganancia segura. Por eso, Señor, te pido que a través de tu Espíritu nos avives, nos despiertes y nos hagas escuchar ese clamor, esa súplica tuya, a salir de en medio de este mundo lleno de maldad y de pecado, para ir en pos de ti, solo a ti. Solo tú cautiva en nuestra mirada, solo tú cautiva en nuestro corazón, solo tú cautiva en nuestro deseo. Te lo pedimos, Señor, que nos despiertes, mi Dios, para verte como lo que eres y para ver el mundo como lo que realmente es, para ver este mundo como tú lo ves y para ver las glorias de tu amor como lo que realmente son, Señor. Gracias te doy por todo lo que nos has permitido compartir esta hora. Bendice a tu pueblo, te lo pido, por Cristo nuestro Señor.
Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga, hermano.